De verdad que no hay nada que se pueda hacer. No hemos tenido más remedio. Cerrar la fábrica así de repente es terrible. Diana y el señor Montaner han hecho todo lo que estaba en su mano por mantenerla. Pero tras el robo de la mercancía del balneario, la situación es insostenible. Y si estamos arruinadas, ¿de qué vamos a vivir? No lo sé. En la fábrica no había dinero ni para comprar hilo. ¿Cómo puedes pensar en hilo? Todo Madrid sabrá que estamos arruinadas. ¿Y qué dirán los Loigorri? Bueno, Blanca, no es momento de pensar en los Loigorri ahora, ¿no te parece? Cualquiera diría que te importan más ellos que nosotros. No, no pienso en los Loigorri. Pienso en mi compromiso con Rodolfo, que es algo que también nos implica a todas. ¿Por qué? Eres tú la que se va a casar con Rodolfo. Rodolfo no sabe nada de nuestros problemas financieros, porque así lo decidimos todas. Pero ahora ya no queda más opción. Al final sabrá que la fábrica ha cerrado, si no es que ha llegado a sus oídos ya. Bueno, vamos a dejarlo aquí. La decisión de cerrar la fábrica es drástica, pero necesaria, Blanca. Hay una solución para obtener solvencia económica pese al cierre. Vendérsela al tío Ricardo. ¿Al tío Ricardo? ¿Y no hay otro comprador? Es la única manera de obtener algo de liquidez para seguir con nuestras vidas. No creo que el tío Ricardo nos dé mucho por la fábrica, teniendo en cuenta que ha estado intentando arrebatárnosla por nada. Pero es que no hay más compradores. Pues a mí me parece una buena opción. Yo no sé si prefiero quedarme como estoy a venderle nada al tío Ricardo. A mí también me gustaría no tener que pisotear mi orgullo y decirle que no, pero es que no hay otra solución. Insisto, el tío Ricardo no nos va a hacer ningún favor. ¿Habéis olvidado cómo es? Celia, tú vas a ser maestra dentro de muy poco. Te irás de casa y te vas a independizar. Así que piensa un poco las demás, por favor. Es que yo no quiero venderle nada al tío Ricardo. Estamos como estamos por su culpa. Hizo todo lo que podía para hacernos la vida imposible. Estoy con Adela. Por favor, ¿podéis dejar de pensar en el pasado y encarar el futuro? Ya habéis oído a Diana, no hay más opciones. Ella conoce mejor que nadie la fábrica. Bueno, está bien. Sometámoslo a votación. Si entre todas decidimos que es mejor venderle la fábrica al tío Ricardo, así lo haremos. Si por el contrario acordamos que es mejor no vendérsela, todas lo respetaremos. ¿Votos a favor? ¿Qué pasa con Francisca? ¿Qué pasa? ¿Qué? Se ha marchado de casa, sé que no le importa a nuestra familia. Blanca, Celia tiene razón. Es una silva. Y la fábrica es tan suya como nuestra. Dejó de ser una silva en el momento en que decidió cantar en ese antro. Está siendo muy injusta. Voy a buscarla. Francisca. Celia. Bueno, me da a mí que ir al almacén no se limpia. Tenemos que hablar. Ha ocurrido algo. ¿Quieres que vuelva a casa para decidir si se vende la fábrica al tío Ricardo? Así es, Francisca. ¿Qué pasa? Es lo lógico, ¿no? Tú eres una silva y siempre hemos tomado las decisiones así, juntas. Eso díselo a Blanca, que se empeña en separarnos. Tu voto es importante, Francisca. Todas estamos dispuestas a esperarte. ¿Blanca también? Por supuesto. Mira que me cuesta creerlo. Celia, sé que la situación es delicada si finalmente se cierra la fábrica, pero es que soy incapaz de compartir espacio con Blanca. Francisca, te pido, te ruego, por favor, que dejes tu orgullo a un lado. Blanca lo ha hecho y no ha puesto ningún problema en que vayas a casa a votar. Ay, vota por mí. Estoy en contra, como tú. No, Francisca, si hay una discusión, yo no puedo argumentar en tu nombre. ¿Una discusión sobre qué? Nadie querrá venderle la fábrica al tío Ricardo. Diana quiere vender. Y Blanca también, no sabes cómo se ha puesto. No, ya me hago una idea. Francisca, la casa nunca ha estado así. Sin ti, todas tristes y preocupadas. Pues es mejor que no vaya para discutir con Blanca. Suma mi voto al de la mayoría y ya está. Francisca, solo será un momento. Además, no tienes ganas de ver a las hermanas. ¡A Elisa! Ay, deja que me lo piense. ¡Ay, gracias! Que no he dicho que vaya a ir, he dicho que me lo voy a pensar. Está bien. Te veo luego. Hola, Petra. Hola. Miguel ya me ha puesto al corriente de lo ocurrido. Sí. Ha sido un golpe duro para todos. ¿Te pongo un anís? No, gracias. Que soy yo, Petra, que no muerdo. ¿Cómo llevas eso de tener la familia al completo? Es raro, pero me gusta. Si no hubiera recuperado a mi madre, a lo mejor me hubiera tomado peor lo del cierre de la fábrica. Me alegro de que hayáis congeniado después de todo. ¿Tu padre cómo lo está llevando? Bueno,
Él no está tan entusiasmado como yo. No tienen buena relación. Parece que está incómodo en la casa con ella. Lo siento, pero lo entiendo. Después de todo, ella se fue. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mal. Precisamente he venido a pedirle trabajo a Enrique. A eso venía yo. Pues aquí no hay nada, así que ya te puedes ir por donde has venido. Yo si me entero de algo en algún sitio, te lo digo. Sí. Gracias. No sé, a lo mejor su cuñado Germán, el de la Villa de París, no sé, como tienen tanto trabajo y doña Carolina va a ser madre. No, claro, es buena idea. Al menos durante unos meses, mientras ella se recupera, sí. Sí, cualquier cosa me iría bien. Claro. Me alegro de que podamos ser amigos. Amigos. Qué bien. Que vamos a empezar con la votación. ¿No deberíamos esperar un poco más a Francisca? No va a venir. Ella ya ha elegido y prefiere su otra vida a esta. Blanca, eso no es justo. Francisca ha trabajado en la fábrica con nosotras cuando ha hecho falta. Y estoy segura de que lo volvería a hacer. No discutamos, por favor, os lo pido. Sabía que vendrías. Esa fábrica es tan mía como vuestra. Deseo lo mejor para ella y para mi familia. ¿Cómo estás? Te veo muy bien. Yo te veo más delgada. No exageres, llevo 3 días fuera. Ahora que estamos todas, podemos empezar la votación. Elisa, ¿qué haces aquí? Estamos reunidas. Ya sé que estáis reunidas. Incluso sé los motivos, y no gracias a vosotras precisamente. No es momento de reproches, Elisa. No vengo a reprochar nada. Vengo a ejercer mi derecho a voto como hermana Silva que soy. Parece ser que en esta casa hay más de una Silva sufragista. Me ha parecido muy injusto que me dejáis al margen, siendo tan dueña de la fábrica como vosotras. Y también me pareció muy amargo enterarme gracias al servicio de lo que estábamos pasando. Vaya, parece que nuestro servicio no es muy discreto. Elisa, si te hemos dejado al margen es porque eres todavía muy pequeña. Llámese ese cuento de sobra, Adela. Por eso he decidido quedarme aquí hasta que me dejéis votar. Y bien, decidid. Hola. Hola, Petra. Estaba a punto de cerrar. Sí, ya lo sé. Por eso he venido ahora. ¿Tiene usted un minuto? Sí, claro. ¿Qué se te ofrece? No sé si ha oído que la fábrica ha cerrado. Sí, algo he oído. Es una lástima. Lo siento por la señorita Silva. Son una gente muy trabajadora. Sí. Y eso nos ha obligado a todos a buscar empleo. Y por eso estoy aquí. He pensado que como su mujer va a dar a luz y luego vendrá la crianza, que no sé, que a lo mejor necesitarían una mano de obra. No te voy a negar que lo he pensado, aunque Carolina opina lo contrario. Ella cree que con el niño tendremos más gastos y no es bueno meter a nadie más. Pero estoy seguro de que luego lo agradecerá. Yo tengo experiencia con las telas y además puedo despachar, soy atenta, soy educada, sé empaquetar, planchar. La señorita Celia ha hablado muy bien de ti. Podemos dejarle a Carolina el mostrador, se le hará menos pesado, pero la plancha... Cuente conmigo, se me da de maravilla. Perfecto. ¿Cuándo puedes empezar? Ahora mismo, si quiere. Bueno, tampoco hace falta correr tanto. Acompáñame y te enseñaré un montón de vestidos. Sí. Y yo me los llevaré a casa, los plancharé y mañana los tendré. Celia no exageraba. He de confesaros que la idea de que la fábrica pase en manos del tío Ricardo me pone los pelos de punta. Estoy convencida de que su irrupción en la fiesta de compromiso de Blanca aceleró la dolencia cardíaca de nuestro padre. Lo único que quiere es hundirnos y arrebatarnos la fábrica. No sé por qué nos odia tanto. Pues tal como lo pintáis, dan ganas de no vendérsela. ¿Y no podemos buscar otro comprador? Con el estado de cuentas que tenemos, comprar no significa heredar nuestras deudas. ¿Y quién iba a querer algo así, Elisa? Nadie. No queda otra opción que vender al tío Ricardo. ¡Qué horror! Tenemos que hacer de tripas corazón y decidir lo que es mejor para nuestra economía. Tienes razón, llegadas a este punto es lo mejor que podemos hacer. Con el dinero que nos dé el tío Ricardo, tendremos unas dotes para casarnos. Así es, aseguraríamos nuestro futuro. Pero también deberíamos asegurarnos de que la venta es privada entre el tío Ricardo y nosotras. Tienes razón. ¿Hay alguna manera de que le podamos obligar a hacer eso? Pues con lo que nos odia es capaz de ventilar nuestra falta de liquidez. No es solo eso. A mí la dote me da igual. Estoy segura de que el futuro pasará porque la mujer trabaja igual que el hombre. Igual que el hombre. ¿Y quién se ocupará del marido y los hijos? Tú trabajas con Cristóbal en la consulta. Pero de manera puntual. A lo que voy. La peor parte se la llevan los obreros que van a ser despedidos. Obreros que han sido leales a padre y a la familia Silva.
¿Podemos garantizar que si el tío Ricardo compra la fábrica, contratará a los mismos obreros? Celia, ahora mismo no podemos pensar en eso. El tío Ricardo no quiere comprometerse a mantener la plantilla y no podemos obligarle. A ver, lo que está claro es que nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro futuro. Y los obreros que se preocupen del suyo. Bueno, ya hemos escuchado todas las opiniones. Votos a favor de vender la fábrica al tío Ricardo. Está decidido.